Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumadera o fumable del alcance de la mano, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno con esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que va, sigue ahí y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a transitar hoy? Muy buenas noches. Pues primero, si le parece, empezamos por economía, luego seguimos con economía y luego ya veremos lo que se nos ocurre. Me parece muy bien. Bueno, empezamos ya entonces. Sí, me parece estupendo. Bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen que conviene que la gente sepa un poco dónde está, sobre todo en lo que se refiere a la riqueza real de los españoles medida en términos de PIB per cápita. Pero contabilizada la inflación, esta ha descendido en 2024 respecto a 2018. Fíjense ustedes, empiezo por esto, porque a este canalla miserable, traidor, que está destruyendo España, amigo de terroristas, de la de la izquierda y de los criminales golpistas, de un lado y otro, que nos cuestan un ojo de la cara. Luego volveremos a hablar de eso. Ha descendido, es decir, deflactada, descontando la inflación, en el año 2024 respecto a 2018, a pesar de que Sánchez nos recuerda todos los días, lo cual es falso, que crecemos más que nadie. Fíjense ustedes hasta qué punto llega la mendacidad de este miserable, que hace unas cuantas semanas, no más allá de mes y medio, como todavía, estaba iniciando, que ya, como saben, lo han suspendido por falta de quórum, el año de Franco, el francaño, Sí. que le había dedicado un montón de dinero, y como la juventud, ha dicho él, pues no le presta atención al tema, ha decidido suspenderlo hace ya unas semanas y ahorrarnos así, me parece que eran 99 millones de euros. Porque a los actos no debe ir ni Blas. Es decir, exacto, tú organizas una mesa redonda con gente que es aburridísima además y claro, no va ni Blas. Sí, no, ha dicho que la explicación que ha dado es que la juventud no está interesada por el tema. Para que diga esto, este canalla, el rey de la mentira, le manda narices cómo tiene que haber visto la cosa para haberlo suspendido. Bueno, nos hemos ahorrado 99 millones de euros que se hubieran llevado los golfos que organizaban las mesas redondas. Y eso, pues, es una satisfacción no pequeña, al menos para mí. Bien, les estaba diciendo que este tío, fíjense hasta dónde llegan las cosas, porque ahora va a seguir con este mismo tema, que hace como un par de meses dijo que, bueno, que se veía lo que España había progresado, porque cuando murió Franco, estábamos en el francaño todavía, Sí. Cuando murió Franco, la renta per cápita de España eran 12.000, el equivalente a $12.000, 12.000 euros, que no está muy claro. Y ahora era casi el doble. Entonces, claro, es verdad, lo que pasa es que es una gran mentira al mismo tiempo. Claro, porque es que no tiene en cuenta la inflación, porque las cosas no valen lo mismo en 1975 que ahora. Pero fíjese, don César, que para esto, este canalla tiene más de 1.000 asesores, que tiene más asesores que todos los jefes de gobierno europeo juntos. Es una cosa verdaderamente inenarrable. Pero bueno, todo lo que le rodea a este canalla traidor
es inenarrable, hacer esa comparación. Pero continúo con ello, hablando pues, de la riqueza real de los españoles. Todos los días y a todas horas le oyen ustedes presumir de crecimiento, que crecemos más que nadie, que subimos más que nadie, lo cual es más falso que un euro de madera. Aquí de nuevo tengo que decir que Feijóo, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo no le estrellas en la cara estas mentiras tan evidentes de que crecemos más que nadie? Bueno, en términos de PIB per cápita, contabilizando la inflación, el poder de compra, o sea, el PIB per cápita de los españoles, es hoy inferior a el PIB per cápita del año 2018. Tengan ustedes en cuenta que ya se lo hemos dicho y yo creo que se lo repetimos cada vez que viene más o menos a cuento, y a veces aunque no venga a cuento, que en el periodo de gobierno de Sánchez nos han adelantado 6 países europeos en renta per cápita. Países como Chipre, países como Malta, como Estonia, como la República Checa, etcétera, que han sido siempre, de toda la vida de Dios, han estado en renta per cápita por debajo de España. Sí. Y hay 5 que están a punto de superarnos de nuevo. Dentro de nada vamos a ser el país con menor renta per cápita de Europa. Bien, pero no solamente, fíjense ustedes, no solamente es desde el 2018, incluso respecto a 2015, cuando la economía española no había superado todavía la crisis económica de 2008, estábamos debajo. Y este señor R que R, con el silencio cómplice del Mindundi de Feijóo, pues sigue diciendo esto. Pero fíjense ustedes, la renta, el PIB per cápita en 2015 fue de 23.500 euros. Tomando como comparación el año 2024, entonces sería de 20.380, que es lo que dice. Pero claro, queridos amigos, hay que descontar, las cosas no valen lo mismo en el año 2015 que 10 años después. Vayan ustedes al mercado, vayan a los supermercados, y si se acuerdan de lo que pagaban por las cosas hace 10 años, verán ustedes que pagaban muchísimo menos. Bueno, pues este sigue diciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa si descontamos la inflación? Que en 2024, es decir, el año pasado, el PIB per cápita real fue de 22.400 euros, mientras que en el año 2015 era de 23.500. Es decir, que en 10 años nos hemos empobrecido en PIB per cápita real, y son cifras del INE, que si hacemos como que nos las creemos, pues esas son las cifras oficiales, pues es que hemos perdido 1.000 euros, más de 1.000 euros, 1.100 euros de renta per cápita. Por una razón pues muy simple, porque la renta per cápita ha subido un 20% desde 2015 a 2014, pero la inflación ha subido un 24,2%. Por cierto, ¿qué dicen estos mangantes golfos ladrones de sindicalistas, de UGT y comisiones obreras? Pues no dicen nada. Dicen que hay que acabar con el fascismo. Dicen. Y se llevan todos los... Que hay que defenderse de Trump y de Putin porque quieren enviar de nuevo a las mujeres a casa.
O sea, eso diciéndolo el secretario general de UGT, que yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Y decía Putin y Trump, o Trump y Putin, si hay que defenderse frente a ellos porque quieren enviar otra vez a las mujeres a casa. Pero ¿será golfo este ladrón? Y tú dices, pero este ladrón recibe 37 millones de euros al año, cuando el presupuesto de la Casa Real es de 8 millones. Tiene un dúplex en Barcelona, en el centro de Barcelona, que debe valer millones. Y luego tiene 4 propiedades enormes en Asturias. Este canalla, que recibe 37 millones de euros. Pero ¿cómo osan? ¿Pero cómo se atreven, don César? Mientras los españoles están perdiendo poder adquisitivo de una manera tremenda. Si os fijáis, para que veamos, si Isaac pone un cuadro que le he enviado. Vamos a ver ese cuadro, sí. Bueno, pues ahí pueden ver ustedes, y me tengo que acercar para verlo, porque las cifras son un poco pequeñas. En el año 2015 teníamos una renta per cápita de 23.500 euros. Y en renta per cápita, en valores corrientes, es decir, sin contar la inflación, estaríamos en 28.000, que es lo que dice este canalla y lo que el tonto de lava de Feijóo no le corrige. Pero si ven ustedes la última línea, perdón, la entreúltima columna que pone PIB per cápita real, verán ustedes cómo efectivamente en el año 2015 era de 23.500. Pero en euros constantes de ese año es ahora mismo de 23.400. Es decir, señoras y señores, han perdido ustedes en todo este periodo de 10 años el 4% de su poder de compra, como pueden ver en el cuadro que aparece en la pantalla. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo sigue cayendo. Estamos verdaderamente, es repetir el mensaje que continuamente, las mentiras que está diciendo Franco, y de nuevo tengo que decir, tengo que referirme a que Sánchez llegó incluso a decir, porque tengo aquí la cifra, ahora la acabo de ver, que prácticamente, dice el tío, hemos doblado la renta per cápita de cuando murió el dictador Francisco Franco. Bueno, verdaderamente este imbécil, bueno, no, este imbécil ya no es un imbécil, es un malvado, un hijo de Satanás, un canalla y un traidor. Así que vamos a poner los adjetivos que corresponden a este miserable, que está arruinando España política, social e internacionalmente. Bien, lo que este había dicho es que había crecido, bueno, o sea que ahora teníamos el doble del doble de PIB per cápita. Pero no había dicho que los precios, señoras y señores, habían crecido en estos últimos 50 años un 1000%. Los precios, ni que los precios de la vivienda comparados con el actual, que impide a los jóvenes el poder comprarse una casa, es que habían subido absolutamente de una manera impresionante. El gobierno ha aprobado puntualmente
bajadas del IPE de algunos alimentos, que no han servido para nada porque luego los ha vuelto a subir. Mientras los salarios, señoras y señores, de los convenios colectivos han crecido un 12% desde 2020, el precio de los alimentos lo ha hecho un 2030. Se ha negado a que, como le pedía Vox, que bajara el IVA de toda una serie de alimentos, pero no lo ha hecho en absoluto. Bueno, el resultado, señoras y señores, que es a lo que voy. El dinero que tienen en el bolsillo cada vez vale menos, el coste lo tienen aquí, los precios han subido en los convenios colectivos, que pueden servir de base muy clara de lo que han subido, digamos, los salarios, han crecido un 12%, y los alimentos lo han hecho en un 30%. Así que ustedes mismos ahí lo ven. Yo lo que les estoy haciendo es simplemente poniendo cifras a lo que ustedes ven cada día, que han perdido si sus salarios en los convenios han crecido un 12% y el precio de los alimentos un 30%, y el precio de las casas un 40%, pues han perdido ustedes, desde que está este canalla, este traidor a España, han perdido ustedes pues cerca del 30% de su poder de compra. Si ustedes siguen votando a socialista, pues la verdad es que no se entiende. Porque luego hay otra cosa muy importante. El otro día salió la cifra de que España se había endeudado, había superado los 2 billones de euros de endeudamiento. De deuda total, no la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es la que da la que publica todos los medios, la que da también la Comisión Europea, pero que no recoge toda la deuda. La deuda la recoge los pasivos en circulación que da el Banco de España cada 3 meses. Bueno, pues señoras y señores, 2 billones de euros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues miren ustedes, pasa lo siguiente, que si ustedes siguen votando a este canalla, y hay varios millones que lo siguen haciendo, están condenando ustedes a sus hijos, a sus nietos y a los bisnietos a la miseria durante los próximos 100 años. Si ustedes son tan canallas, tan sectarios y tan miserables de que no les importe que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos vivan en la miseria porque tengan que repagar esta deuda, y no se olviden ustedes que la van, porque hay muchos que dirán, pero si la deuda no se paga. Que sí se paga, pedazo de cenutrios, que sí se paga. Esta deuda la da el Banco de España, y si ustedes al final no se la pagan al Banco de España, el Banco de España tendrá que darla de baja en sus activos, y por lo tanto España se habrá empobrecido en esa cantidad. O sea, que pagarla la pagan. Y si no la pagan, España se empobrece y ustedes se empobrecen también exactamente al mismo ritmo. Así que a ver si se enteran un poco de qué va aquí la fiesta. Yo tengo que decirle, don Roberto, si me permite interrumpirle un instante, que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en las últimas 2 décadas era cuando yo hablaba con políticos y daba lo mismo el partido al que perteneciera el político, y le decía, pero bueno, ¿qué piensa usted hacer con la deuda? Porque esta deuda va a haber que pagarla, ¿no? Y lo mismo se lo estabas diciendo a alguien del grupo de Zapatero en la época que Zapatero era presidente del gobierno, que a alguien del grupo de Rajoy en la época en que Rajoy era presidente del gobierno, que incluso algún nacionalista. Y la respuesta siempre era, la deuda no se va a pagar. O sea, la deuda no se va a pagar porque como no se puede pagar y no la va a pagar nadie, nosotros no la vamos a pagar.
Y yo me quedaba y yo decía, pero bueno, no puede ser verdad lo que estoy oyendo, que la deuda no se va a pagar. Bueno, la verdad es que estos son unos auténticos mentecatos y la prueba de ello es que no saben cómo esto funciona. Porque la deuda no nos la da el Banco Central Europeo, sino nos la da el Banco de España. Lo que hace el Banco Central Europeo es dar luz verde al Banco de España para que la dé. Pero donde figura la deuda es en el Banco de España. Por lo tanto, puede no pagarse, pero en ese caso, el Banco de España se empobrecería y ustedes se empobrecerían. En pocas palabras, pedazo de mentecatos, la deuda se paga o no se paga y ustedes se empobrecen exactamente igual. A ver si se enteran. Pero vamos, de esto volveremos y seguiremos más adelante porque aquí todos son malas noticias. Lo que sí les voy a decir, antes de entrar con el tema de los impuestos, que tengo que recordárselo una vez más con las nuevas cifras que se han publicado, lo que sí tengo que recalcárselo, que sus hijos van a sufrir las consecuencias y el empobrecimiento y la deuda va a empobrecer a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 100 años. Y ahora vamos a los impuestos. Primero, hay una cosa que se llama el impuestómetro, que mide, lo hace una asociación, no me acuerdo ahora quién es, y lo acaban de publicar. El impuestómetro es la cantidad de impuestos que pagamos. Bueno, pues de todo el dinero que ingresamos, pagamos de media el 55%. Aquí están incluidos, don César, queridos amigos, están incluidos todos los impuestos, es decir, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Si nos quedamos solos con los impuestos directos, España paga de sus salarios, pero si la persona no es asalariada, sino que tiene su propia empresa, es exactamente lo mismo. Pero yo voy a hablar de los asalariados, que son la inmensa mayoría, donde están incluidos todos los empleados públicos, todos los empleados públicos. Bien, pues pagan ustedes un 40,6% entre impuestos y cotizaciones. Me estoy refiriendo a los impuestos directos. Si eso lo comparamos, esta cifra es de la OCDE, si eso lo comparamos con la media de la OCDE, la media de la OCDE es el 34,9%. Es decir, que nosotros pagamos 5,5 puntos más de impuestos directos. El 40. Y el impuestómetro, el 55%, lo que hace es sumar a esto el resto de impuestos. Es decir, el IVA, los impuestos especiales, impuesto de sucesiones, etc. Sumando el resto de impuestos, entonces tenemos un 55%. Es decir, de cada 100 euros que ganan ustedes, este gobierno de canallas, criminales, hijos de Satanás, ladrones, nos roba el 55%. Y ya saben en lo que lo gastan, porque ahí han tenido ustedes y tienen ustedes cada día en las noticias de lo que hacían determinados ministros, cómo despilfarraban el dinero y cómo robaban absolutamente a manos llenas. Y algún día se sabrá lo que ha robado a manos llenas la señora del presidente del gobierno, sino y ya veremos a ver las personas más cercanas a el presidente del gobierno. La otra cuestión que quería señalarle es bien a ver,
Sánchez, en los momentos más duros de la inflación, bajó el IVA de algunos productos. Pero eso ya lo he dicho antes, pero se lo repito ahora. Inmediatamente los volvió a subir. No hay nada que este miserable no sea capaz de hacer. Ha subido o inventado 69 nuevos impuestos desde que llegó al poder. Si ustedes, señoras y señores, siguen votando su ruina, pues haya películas. Lo que pasa es que son ustedes tan canallas como ellos, porque nos están arruinando también a nosotros, para que nos roben de una manera, porque fíjense, algunas personas dicen, no, es que estos son unos chorizos. No, hombre, unos chorizos son los que trincan cantidades, bueno, más o menos moderadas. Pero, por ejemplo, decir que los sindicatos UGT y comisiones obreras son unos chorizos no se corresponden con la realidad. Porque unos tíos que nos roban 37 millones de euros al año no se les puede llamar chorizos, don César. A un canalla que con esos 37 millones de euros tiene un dúplex en Barcelona y varias propiedades más en otras provincias, no se les puede llamar chorizos. Estos son unos ladrones con todas las de la ley, porque recuerden ustedes lo que he dicho muchas veces, pero es obvio y lo repito. Los sindicatos fuera de España, en Alemania, por ejemplo, en Gran Bretaña, Francia, viven de las de las cuotas de los afiliados, lógicamente. De los afiliados. Sí. Y santas y buenas, y nada más. Aquí no solo, además, fíjense ustedes, no solo nos roban 37 millones, es que además cientos de miles, y cuando digo cientos de miles estoy hablando de cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios se han colocado de empleados públicos con sueldos entre 40 y 50.000 euros al año. En la sanidad, en las comunidades autónomas, en los 16.000 chiringuitos que tiene la izquierda, y en la enseñanza, lo cual es más grave todavía porque son gente total y absolutamente analfabetas. Lo que estos enseñarán a nuestros niños, que baje Dios y lo vea. Y lo último que tengo que decir, don César, es lo que sucedió en Eurovisión. Que todo el mundo sabe. Este canalla, porque es que no para de dar una, de dar una a derechas, exigió a la organización de Eurovisión que excluyera a Israel. Bueno, la organización de Eurovisión le contestó con una nota brutal, diciendo que ahí se respetaba la libertad y que ellos no, y que un autócrata como era él no tenía ningún derecho a intervenir ni a decir ni pío en el tema de Eurovisión. Pero ocurrió después que la gente, el pueblo español, llamémoslo así, o los españoles, votaron en masa a la canción israelí, que quedó segunda, después de la austriaca, que ha habido muchos chistes con eso de mal gusto, hablando de que un austriaco aplastó a los judíos y que ahora de nuevo Austria volvía a ganar a los judíos. Pero vamos, al menos los españoles salvamos nuestro honor, como lo salvó Franco entonces, salvando a decenas de miles de judíos del holocausto nazi. Y aquí los españoles votaron en masa a la canción israelí. Lo cual demuestra una vez más el odio profundo, ilimitado, tremendo, que profesa el pueblo español a Sánchez. Nunca jamás en la historia de España
Ni siquiera los canallas como Azaña, Prieto, que nos llevaron a la guerra civil, tuvieron un odio del pueblo, un odio tan total, tan, absoluto, como tiene Sánchez. Yo no sé cómo no le da vergüenza el tema, pero es que no le da ninguna. No, porque el cálculo que ellos tienen es que con obtener entre el 30 y el 34% de los votos se mantienen en el poder. Claro, esto es terrible porque estás diciendo que puedes tener enfrente pues al 70 o el 60 y mucho por ciento de la población y da exactamente igual porque te mantienes en el poder. Ya, bueno, el problema ahí es siempre el mismo, porque las elecciones pasadas, según una organización que se llama, Transparencia Electoral, que contabilizó un 10%. Esto ya lo he contado, pero lo vuelvo a contar porque va a volver a suceder lo mismo. Que contabilizó el 10% de los votos, ganaba por goleada el PP. Con estas cifras de un 10%, que es una muestra muy, muy, muy representativa estadísticamente hablando, este tonto de lava de cobarde y traidor a España, traidor a todos los principios que ha prometido defender, de Feijóo, podía haber impugnado perfectamente las elecciones. Y no lo hizo. No. Y como consecuencia de ello, estamos como estamos. Y ahora, por cierto, ha visto que ha convocado un aquelarre del PP para que le voten masivamente y le ha salido Suele ser habitual, sí. Sí, pero ha salido un fulano que se presenta contra él. Eso no se lo esperaba. Y yo no sé qué pasará, pero es posible que mucha gente que está harta de este tío vote a este fulano, que por cierto, iba a decir que no lo conoce ni su padre. Bueno, no lo conozco yo, su padre supongo que sí. Sí lo conocerá. Pero bueno, este es un poco el tema. Verdaderamente, vuelvo siempre también a preguntarle lo mismo, y usted que sabe mucho de eso, me volverá a responder lo mismo, pero a pesar de todo se lo pregunto. ¿Cómo el Mossad tolera que este miserable ataque a Israel por tierra, mar y aire y no saca todo lo que con toda seguridad tiene de él y de Zapatero? Pues hombre, porque le beneficia muchísimo la información que tiene sobre él. O sea, no la utiliza. Pero no le interesa en absoluto que caiga Sánchez. Vamos a ver, primero, y a mí esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. El Estado de Israel siempre ha mantenido una relación privilegiada con el Partido Socialista, que no viene de Felipe González, que también, y además reconoció al Estado de Israel, sino que viene de los años 30. O sea, una de las cosas que repetía Golda Meir hasta la saciedad... En los años 30 no era... Primero, en los años 30... No, en los años 30, escúcheme lo que voy a contar, porque viene desde entonces, desde antes de la creación del Estado de Israel. En los años 30, cuando se produce la Guerra Civil Española, la Internacional Socialista tiene que decidir qué hace. Es decir, apoyamos al Partido Socialista que está en el poder. De hecho, durante mucho tiempo el presidente del gobierno fue un socialista, prácticamente casi toda la guerra. ¿Lo apoyamos o qué hacemos? Cuando eso se discute en la Internacional Socialista, la mayoría de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos dicen que de intervenir en la Guerra Civil Española, nada. Ese no es nuestro asunto. Bueno, podemos solidarizarnos con la España republicana, pero de intervenir nada. La única excepción son los socialistas sionistas, porque todavía no existía el Estado de Israel, con Golda Meir a la cabeza, que dice que efectivamente hay que intervenir en la Guerra Civil Española apoyando al Frente Popular. Y Golda Meir, eso es algo que estuvo recordando hasta que se murió.
décadas después. Y no paraba de decir que si le hubieran hecho caso en su momento y la Internacional Socialista hubiera apoyado al Partido Socialista Español, como ella pretendía, pues evidentemente no hubiera pasado lo que pasó después. Eso es discutible, o sea, no voy a entrar en si eso es verosímil, si es un error, lo que sea. Pero lo cierto es que el Estado de Israel, incluso antes de su fundación, tuvo unos vínculos estrechísimos con el Partido Socialista. Esos vínculos se vuelven a repetir cuando Felipe González llega al poder y Felipe González reconoce al Estado de Israel, que no lo ha reconocido, por supuesto, ni el régimen de Franco ni la UCD después. Lo hace el Partido Socialista. No, vamos a ver, perdone usted. No. Al Estado de Israel le reconoce Franco. No, señor, el Estado de Israel Franco no lo reconoció. Bueno, vamos. No lo reconoció. Eso lo puede usted comprobar en cualquier libro de historia. El Estado de Israel, Franco no lo reconoció fundamentalmente por dos razones, una práctica y otra más ideológica. La ideológica, porque no podía reconocer que los santos lugares quedaran en manos de los judíos, que era la postura que entonces tenía el Vaticano y que no ha abandonado, aunque le ha puesto mucha sordina. Mi padre, en aquel entonces, que formaba parte de Acción Católica, de los jovencitos de Acción Católica, a mí me contó, por ejemplo, cómo en la parroquia les hicieron jurar que no tolerarían que en los santos lugares hubiera un Estado judío. Ese era el espíritu de la época y en ese sentido Franco siguió el espíritu de la época. Pero luego había otra razón mucho más práctica y es que Franco era consciente de que le interesaba mantener buenas relaciones con los países árabes, lo que Franco denominaba la tradicional amistad con los pueblos árabes. Entonces el Estado de Israel no se reconoció. No lo reconoció la UCD tampoco, porque consideraba que era algo muy arriesgado. Y el Estado de Israel lo reconoce finalmente el gobierno de Felipe González con un peso enorme de Enrique Múgica Herzog, que era de madre judía y tenía mucha lógica, y con enorme debate dentro del Partido Socialista. El judaísmo se hereda a través de vía materna. Así que era judío. Claro. Por eso he mencionado el hecho de que su madre era la judía, no era el padre. O sea, él es judío porque efectivamente la madre era judía. Pero eso se reconoce y si no me falla la memoria, el reconocimiento del Estado de Israel, que fue tardío, debió de ser muy a finales de los 80. Podría mirarle incluso la fecha, pero el Estado de Israel no se reconoce hasta que lo reconoce el gobierno de Felipe González. Entonces, ahí hay una vinculación muy estrecha de décadas entre el Partido Socialista y el Estado de Israel. La posición que tiene Pedro Sánchez es la posición que hasta hace 4 días ha tenido la Unión Europea. Y para terminar de arreglar, Pedro Sánchez no tiene ninguna relevancia. Es decir, si la posición de Pedro Sánchez la mantuviera el presidente de Francia o la presidenta de Italia, etcétera, etcétera, pues seguramente el Estado de Israel echaría más su cuarto a espadas. Pero es que realmente España no tiene la menor relevancia para el Estado de Israel y ya Pedro Sánchez ni le cuento. O sea, pretender que van a intentar un cambio de gobierno para hacernos un favor a los españoles y tal es verdaderamente pedir peras al olmo. En todo caso, si efectivamente tienen documentación sobre Pedro Sánchez, que está por ver que la tengan, pero si la tuvieran, les trae mucho más cuenta tener un personaje al que en un momento determinado pueden manipular. Y manipular para contratos importantes y no para lo que pasa en Eurovisión. Bueno, ya, de todas maneras... o sea, yo lo digo con pena porque me gustaría creer lo contrario, ¿no? Supongo que sería consolador, pero yo sinceramente creo que los problemas que tiene España no los va a solucionar ni el Estado de Israel, ni la Unión Europea, ni el presidente Trump, ni el lucero del alba. Es decir, o los españoles se enfrentan con sus problemas e intentan solucionarlos, o no hay nada que hacer, no van a recibir ayuda de fuera. A lo mejor me equivoco, pero yo personalmente estoy convencido.
Bueno, pues mire, esto me sirve para terminar brevemente con una historia que acabo de escribir en X, que me ha llamado mucho la atención. En Portugal acaba de tener un papel destacadísimo un partido que es el equivalente a Vox en Portugal. No me Chega, acuerdo. sí. El Chega, Sí, Chega. el Chega. Y entonces uno se da cuenta de que Vox está muy por debajo de los partidos similares que yo llamo derecha patriótica y la derecha cobarde y traidora llaman ultraderecha. Sí, sí. Está muy por debajo de los partidos de derecha patriótica en Francia, en Alemania, Es cierto, es en cierto. todos los sitios. Sí, es Y verdad. entonces yo, que vaya por delante, pienso votar a Vox. Pienso votar a Vox porque es la única alternativa a la que se puede votar. Tengo que decir que me preocupa mucho, querido Santiago Abascal, que tengas un papel tan poco relevante. Y la culpa, querido Santiago, la tienes tú, porque has echado a todos los buenos y te rodeas de unos mindundis que no hay por dónde cogerlos. Entonces, Santiago, tienes que echar, hacer una reflexión. Yo te voy a votar lo mismo y además pediré el voto para Vox, pero tienes que hacer una reflexión sobre la gente que te rodea, porque no puede ser que Vox sea el partido menos relevante de Europa de la derecha patriótica, la ultraderecha, según la chusma del PP. Y esto era lo único lo que quería decir para terminar. Pues me parece muy bien, don Roberto. Yo le voy a dejar con un tema popularísimo, muy conocido, de un gran musical que es El violinista en el tejado, y le voy a dejar con ese tema que se titula Si yo fuera rico, ¿no? Donde el lechero Tevi empieza dirigiéndose a Dios diciendo que por qué alteraría las cosas el que yo tuviera una pequeña fortuna, ¿no? Y la verdad es que es una de esas cosas que yo recuerdo en muchas ocasiones, me viene a la cabeza cuando pienso en los españoles que podrían vivir mejor, podrían tener mayor bienestar económico, podrían tener mayor seguridad en lo que va a ser la economía, su fortuna, la de sus hijos, pero que efectivamente con eso de que están esperando que les solucionen la vida por ahí, pues al final pasa lo que pasa y se ha ido produciendo un proceso de empobrecimiento y de proletarización que yo creo que sinceramente cualquiera que tenga los datos delante de los ojos no lo puede negar porque es algo innegable. La prueba está en que hay más de 40.000 españoles que se van cada mes de España y que se van por razones económicas fundamentalmente, y de esos 40.000 aproximadamente la mitad son titulados, lo cual es desde luego para darse cuenta de que están votando con los pies. Como yo estoy harto de encontrarme españoles que se vienen a Estados Unidos huyendo del sistema español, pues es que a ese conocimiento estadístico tengo que sumar el conocimiento práctico. En fin, don Roberto, ha estado usted sensacional como siempre y nos volvemos a encontrar la próxima semana, Dios